comentar el resultado del estudio con el obstetra, con la paciente, en términos de Doppler normal o Doppler anormal. El Doppler en obstetricia tiene diferentes territorios y el estudio de cada territorio es diferente. Ya les explicamos recién cómo estudiar la arteria uterina no tiene casi ninguna connotación sobre la salud fetal, sino que simplemente es un estudio de selección de pacientes de riesgo o de tamizaje, como lo podía hacer la translucencia nucal, para otros fines. El Doppler de la arteria umbilical lo que va a estar evaluando son qué cambios hay en la resistencia placentaria. Y veamos para qué sirve eso. A la izquierda tenemos representado el gráfico de una placenta, a la derecha los componentes del cordón umbilical, las dos arterias en rojo, la vena en azul, a la izquierda el feto, a la derecha el feto, perdón. Esta placenta normal, con todas sus vellosidades correctamente vascularizadas, le brinda un camino muy libre, muy sencillo de franquear a la sangre que está llegando desde el feto por las arterias umbilicales, o sea, la sangre que transita del feto a la placenta por ambas arterias umbilicales en una placenta normal está sometida a una baja resistencia. Esa baja resistencia se observa entonces en la forma de onda de flujo como un patrón con adecuado flujo de fin de diástole. Si por diversos motivos esta placenta empieza a sufrir, si tenemos entonces este patrón, nosotros podemos inferir que si no hay impedimentos en el pasaje de sangre desde el feto a la placenta, tampoco hay impedimento en el regreso de la sangre por la vena umbilical. Este feto entonces está correctamente oxigenado. Si por diversos motivos la placenta comenzara a sufrir fenómenos de trombosis y de isquemia, reduciendo su paso vascular, entonces la sangre que quiere dirigirse desde el feto a la placenta por las arterias umbilicales sufriría un impedimento al tránsito. Esto es una resistencia aumentada que se va a manifestar en la forma de onda de velocidad de flujo como una disminución de la diástole y en casos más severos un flujo reverso en la arteria umbilical. Si entonces nosotros estamos observando este patrón en la arteria umbilical, inferimos si hay algo que si están obliterados los canales vasculares para recibir la sangre, también está deteriorado el retorno de la sangre desde la placenta hacia el feto. Y entonces este feto debe estar sufriendo hipoxia. Explico todo esto para decirles que en realidad nosotros estamos evaluando la resistencia placentaria. Una resistencia placentaria aumentada nos habla de que tenemos una disminución de la vasculatura y de que estamos frente a una placenta insuficiente. Pero no estamos evaluando directamente en el feto qué está pasando con sus flujos. Técnicamente, para evaluar el Doppler de la arteria umbilical, tenemos que estar con un feto quieto y sin movimientos respiratorios. Lo tenemos que hacer en el cordón libre, con un ángulo adecuado, sin utilizar filtro y con la vena que no aparezca en el mismo canal. Acá tienen la observación de que tanto con o sin color no hace falta Doppler color para buscar la arteria umbilical. En algunas ocasiones nos va a ayudar, pero no es para nada imprescindible. Ejemplos de correcto ángulo, acá estamos entrando prácticamente con un ángulo cero, vamos a tener entonces una muy buena forma de onda de la arteria umbilical. Y acá tenemos el ejemplo de lo que ocurre cuando estamos tomando un loop del cordón, entonces tomamos sangre de la arteria y de la vena de otro sector, que por lo tanto circulan en el mismo sentido. Tenemos, como podemos ver acá por la ausencia de picos sistólicos, una onda que está formada en realidad por la arteria umbilical, pero que esta porción está oculta por el trazado de la vena. Técnicamente hay que tener mucho cuidado con este fenómeno y no confundir esto con el flujo diastólico. Estos son errores bastante frecuentes en quienes comienzan a hacer Doppler. ¿Qué pasa con el índice de resistencia o cualquiera de los índices que estemos midiendo en la arteria umbilical a lo largo del embarazo? Bueno, cuando el feto tiene pocas semanas de vida,
primer trimestre, 9, 10, 11, 12 semanas, la placenta es muy pequeña. Una placenta muy pequeña tiene muy pocos vasos y por lo tanto genera muy elevada resistencia. El ejemplo sería si rápidamente todos nosotros quisiésemos desagotar el salón este y yo les abro una puerta de 25 centímetros de ancho. Te encontraríamos una gran resistencia para salir. Entonces, en el primer trimestre la resistencia está muy elevada y tenemos inclusive ausencia de flujo de fin de diástole. Mientras transcurre el embarazo, la placenta va creciendo de tamaño, va aumentando sus vellosidades y va aumentando la vascularización. Y por lo tanto tiene mayores caminos para que la sangre se distribuya y la sangre, entonces la resistencia en la arteria umbilical, que ahora puede dirigirse fácilmente, va a ir disminuyendo paulatinamente. Una vez más, con el ejemplo que les propuse, es como si ahora quisiésemos desalojar esta sala, pero en vez de haber una sola puerta abierta y de 25 centímetros de ancho, abrimos 5 puertas de 4 metros. Rápidamente podemos salir sin que tengamos ninguna resistencia importante por delante. Esto es entonces lo que ocurre en un embarazo normal, una paulatina caída de la resistencia, de manera tal que si bien ustedes tienen que consultar tablas, sepan como un recuerdo mnemotécnico general que dónde está ubicado el percentilo 50. En primer trimestre es normal la ausencia de flujo de fin de diástole. Entre las semanas 13 y 19 el índice de está entre 4 y 5, entre 20 y 29 3 y 4, entre 30 y 42 o 3, 2 y 3, pero lo correcto es recurrir a las tablas. Esto es primer trimestre. Este patrón, que sería francamente ominoso en un feto de mayor edad gestacional, es normal en el primer trimestre, que haya ausencia de flujo de fin de diástole y que la vena umbilical se encuentre pulsátil. Esto, les vuelvo a repetir, se debe a que la arteria, a que la placenta es muy pequeña, muy poco vascularizada y genera mucha resistencia. Al feto tan pequeño, de escasos gramos, muy poco tamaño, le alcanza con esa pequeña placenta. Pero si esto se mantuviera en un feto de mayor tamaño, desde ya que sería catastrófico. Por otra parte, así como es normal encontrar ausencia de flujo de fin de diástole en la arteria umbilical en primer trimestre, la presencia de flujo reverso ha sido vinculada con una mayor prevalencia de aneuploidías. A medida que transcurre el embarazo, esto es nuevamente el primer trimestre, a medida que transcurre el embarazo, fíjense que empieza a aumentar. No hemos tenido hoy ninguna charla vinculada con hemodinamia, pero la baja resistencia está dada por la presencia de flujo diastólico. A medida que aumenta el flujo diastólico, nos indica que hay menos resistencia en el lecho distal. Acá ya tienen un poco de flujo de fin de diástole, un embarazo de 19 semanas, mayor cantidad de flujo diastólico, 23 semanas, y llegamos finalmente a un embarazo de término donde vemos una onda de muy baja resistencia con un muy elevado componente diastólico. ¿Cómo evaluamos a la arteria umbilical? Desde ya que objetivamente, a través de cualquiera de los índices que les mencioné recién, y para la arteria umbilical, dado que no tiene accidentes en su morfología, cualquier índice se puede aplicar de manera indistinta. La evaluación subjetiva a veces ya nos da una idea, porque es muy diferente clínicamente una arteria umbilical que tiene un índice de resistencia ligeramente aumentado a una arteria umbilical que tiene flujo ausente o reverso durante la diástole. Vamos a hacer ahora el camino inverso. Esto es lo normal en un embarazo de tercer trimestre. Si ese feto tiene una placenta insuficiente, cuanto más insuficiente o cuanto más esté alterada la vascularización de esa placenta, mayor resistencia va a generar. Entonces va a pasar a una siguiente etapa donde tiene un aumento de la resistencia o una disminución del flujo de fin de diástole. Si sigue evolucionando el proceso con el feto intraútero, va a pasar a tener flujo ausente en la arteria umbilical, y este es un patrón severo de alarma, o mucho más severo aún, un patrón con flujo reverso durante la diástole. ¿Cuándo hacemos Doppler arteria umbilical? No hay sustento para hacerlo en toda la población. No es un estudio que podamos aplicarle a toda la población,
pero sí hay evidencias de que es útil para aquellos fetos con bajo peso o con riesgo de desarrollar una restricción de crecimiento intraútero. Básicamente, y un poco algo se los mostró Hernán recién, cuando tiene uno un chico pequeño para edad gestacional, tiene que distinguir entre tres condiciones. El bajo peso anormal, ejemplo, es la restricción de crecimiento tipo 1, que son fetos con un problema cromosómico infeccioso, aproximadamente el 4% de estos fetos. De las restricciones de crecimiento de causa hipóxica placentaria, aproximadamente el 16%, y como habían visto el 80% corresponden a bajos pesos constitucionales o normales. Y para esto tendríamos como herramientas para descartar un bajo peso anormal o enfermo, efectuar un scan detallado fetal, eventualmente un cariotipo y un screening para infecciones, y ahí puede llegar a saltar la respuesta. Si no tuviésemos ningún dato que nos hace pensar en un bajo peso anormal, el Doppler arteria umbilical va a ser quien nos va a seleccionar un feto con una restricción de crecimiento de causa placentaria de otro feto totalmente normal. Esto es, si yo tengo un feto con bajo peso estimado por la ecografía, la madre viene con su preocupación derivada de que el chico está creciendo mal o es pequeño. Le dijeron en una ecografía de control que es pequeño y ahora viene a hacerse el Doppler. Y el Doppler nos da totalmente normal y tenemos descartado otro tipo de patología. Nosotros podemos tranquilizar a la madre de que su chico es totalmente normal y que simplemente tiene un patrón genético de crecimiento menor. Está creciendo lo que debe estar creciendo. Por el contrario, podría ocurrir que un feto que tiene que crecer 5 kilos esté dando un peso adecuado, pero sin embargo sea una restricción de crecimiento. Y fíjense, ahora llevado esto a la evidencia, cuando nosotros tenemos fetos de bajo peso y flujo ausente o reverso en la arteria umbilical, ¿qué se encuentra en la anatomía patológica placentaria? Se encuentran alteraciones, sin entrar en detalle. Hay menor peso placentario y en los fetos con ausencia de flujo de fin de diástole, más troncos con hiperplasia, menor cantidad de loops capilares, más largos y con menos ramas. O sea, en aquellos fetos de bajo peso que la arteria umbilical está anormal, hay alteraciones anatomopatológicas en la placenta. También cuando tienen flujo reverso hay alteraciones anatomopatológicas en la placenta. Pero si tenemos un chico con bajo peso para su edad gestacional, que es más correcto que RCIU, bajo peso para edad gestacional, y su arteria umbilical está normal, nos vamos a encontrar también con una placenta normal. O sea que, aparte del pronóstico y de la evolución de la enfermedad hipóxica en el feto, la arteria umbilical nos sirve en la etapa diagnóstica para discriminar entre un feto que pueda estar alterando su crecimiento porque tiene genéticamente un patrón constitucional para ser más pequeño, de aquel que tiene una placenta alterada, y ese que tiene la placenta alterada nos va a mostrar el aumento de resistencia en la arteria umbilical. ¿Qué pasa si queremos ir también a corroborar esto con gases en sangre? Fíjense, fetos con restricción de crecimiento intraútero, los que tenían flujo diastólico ausente, se encontró que el 80% estaba hipoxémico y el 46% estaba hipoxémico y acidótico. Aquellos que tenían alteraciones en la arteria umbilical, pero el flujo diastólico aún estaba presente, solo un 12% estaba hipoxémico, que es una situación reversible y controlable, o al menos que nos da un cierto tiempo, no como la acidosis, y ninguno estaba acidótico. O sea que la arteria umbilical nos sirve en la etapa diagnóstica y nos sirve como evaluación del pronóstico y de cuándo tenemos que tomar una conducta más activa. Con respecto a Doppler arteria umbilical y monitoreo fetal, sabemos que las alteraciones cede a los signos cardiotocográficos de hipoxemia en el 90% de los casos. O sea, en 9 de cada 10 fetos vamos a tener un llamado de atención mediante el Doppler antes de que se haya alterado en forma severa el monitoreo fetal. Lo que lamentablemente no nos sirve mucho es el intervalo que hay entre un evento y otro, porque se ve
que varía ampliamente entre prácticamente un día, 0 días, a casi 2 meses, con una media de 12 días. Esto depende mucho de la edad gestacional del feto. Cuanto más chico es el embarazo, más largo es el periodo de latencia, el tiempo que va a tardar este feto en deteriorarse y viceversa. ¿Qué pasa con el monitoreo también? Fíjense, les he seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos, varios que forman parte de los estudios de la database, de la base de datos de Cochrane, que nos concluyen todos estos artículos, y hay muchísimos más, simplemente les traje una selección, que el uso del monitoreo fetal no ha demostrado una mejora en el resultado perinatal, algo similar les contó recién Hernán. La predicción de morbilidad perinatal tiene una sensibilidad del 60% y menos del 50% de especificidad. Y el metaanálisis de la base de datos de Cochrane no ha demostrado diferencias entre fetos con y sin monitoreo en la admisión a unidad de terapia intensiva neonatal, tasa de cesáreas, incidencia de bajo peso al nacer, tasa de mortalidad y signos neurológicos anormales, lo cual nos muestra algo que en el fondo conocemos, si bien seguimos usándolo empíricamente y en cualquier momento el monitoreo, que no tiene una terrible utilidad, menos aún cuando lo utilizamos en fetos de bajo riesgo. Esto es, señores, por haber usado el monitoreo de mala forma, por haberlo usado en todos los fetos, con o sin riesgo, y en cualquier momento, tenemos ahora tal vez como único dato diferente una mayor tasa de cesáreas. Mientras que los mismos datos publicados en el metaanálisis de la base de datos de Cochrane nos muestra que si usamos el Doppler arteria umbilical en embarazos de alto riesgo, vamos a tener desde ya una disminución de la mortalidad perinatal, menos internación antenatal, inducciones, cesáreas, distrés intraparto y encefalopatía hipóxica. Una natal que no hay ninguna duda en la actualidad de los beneficios de la aplicación del Doppler en el embarazo de alto riesgo y de que mejoran notablemente los resultados perinatales con el solo uso, aunque fuese, de la arteria umbilical. Dejamos la arteria umbilical y pasamos a la evaluación Doppler de la circulación cerebral fetal. Estoy un poco perdido en los tiempos porque no sé a qué hora empezaron. Sí. ¿Cómo vamos? Para ver cuánto los hago correr o no. 10 para esta charla, correcto. Vamos bien. Bueno, repaso de la anatomía cerebral fetal. La anatomía cerebral vascular fetal la podemos dividir en una circulación anterior que está dada por la arteria carótida interna y sus ramas. De estas ramas de la carótida interna nos interesan básicamente la arteria comunicante posterior, cerebral anterior y cerebral media, porque van a formar parte del polígono de Willis, como ahora les voy a mostrar. Acá están en amarillo. Y la circulación posterior está dada por las arterias vertebrales que se unen formando la arteria basilar y dan lugar a un componente para el polígono de Willis, que es la arteria cerebral posterior. De manera tal que estos son los elementos que conforman el polígono de Willis: carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, posterior, comunicante anterior que une ambas cerebrales anteriores, y la arteria comunicante posterior. Acá tienen un corte axial del cerebro ligeramente oblicuo, donde tienen esta área que corresponde al quiasma óptico, esta área que corresponde a los pedúnculos cerebrales. Esto es el vermis del cerebelo y estos son los dos hemisferios del cerebelo. Y tienen, les voy representando, la arteria carótida interna, que viene en ascenso, desprende las arterias cerebrales medias en ambos lados, las arterias cerebrales anteriores, uniendo ambas arterias cerebrales anteriores la arteria comunicante anterior, único elemento impar del polígono de Willis, las arterias comunicantes posteriores, rama de la basilar, y acá tenían otros componentes que no son del polígono de Willis, que son las dos arterias vertebrales formando la arteria basilar. Perdón, la arteria comunicante posterior es rama también de la carótida interna, y de la circulación posterior tenemos las dos vertebrales que se juntan, originan la basilar, y
de ahí nacen las dos cerebrales posteriores y se cierra entonces el polígono de Willis. Este polígono de Willis saben que tiene marcadas diferencias según los individuos, no todos son así perfectos, ¿no? La arteria vertebral y la basilar, como vamos a ver ahora, desprenden ramas para la irrigación del cerebelo. Ahí les estoy marcando el quiasma óptico. La circulación del cerebelo, les decía entonces, está dada por las arterias cerebelosas superiores, rama de la basilar. Las cerebelosas anteroinferiores o medias, también rama de la basilar. Y las cerebelosas posteroinferiores, ramas de las arterias vertebrales. Acá tienen, estas son las vertebrales. Acá saliendo la cerebelosa posteroinferior, que según la sensibilidad del equipo, en ocasiones la podemos registrar en la unión del vermicerebeloso con el hemisferio, en cualquiera de ambos lados. La cerebelosa media, rama de la basilar, y la cerebelosa superior, rama de la basilar. La cerebelosa posterior-inferior, ha sido estudiada, y la cerebelosa superior también ha sido estudiada y están reportadas en la literatura. Anatomía ultrasonográfica y técnica de exploración. Acá tenemos, se va a ir repitiendo el video, pero yo lo que quiero que reconozcan en el inicio del video el plano de corte del diámetro biparietal, y a partir de ahí ustedes descienden hasta encontrarse con las alas mayores del efenoides. Ahí, alas mayores del efenoides, acá. Prenden el color y sobre las alas mayores del efenoides se pintan la arteria cerebral media. Después, según cómo manejen el seteo del color, la persistencia, el PRF, bueno, todos los datos que están descritos en las publicaciones de Doppler, van a lograr que se les pinte en mayor o menor grado todo el polígono. Este es un polígono de Willis obtenido con Doppler de energía tridimensional, donde tienen la carótida interna como un punto, porque lo están viendo en un corte axial, las cerebrales medias, las cerebrales anteriores y las cerebrales posteriores hacia acá. Acá lo tienen en movimiento para darse una idea espacial de cómo se distribuyen los vasos de la circulación cerebral. Sitios de evaluación. Sitios de evaluación me refiero a aquellos sitios que están descritos en la literatura y que son la carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior y cerebelares. La mayoría de los estudios están centrados en la cerebral media. Hay estudios actuales hechos sobre cerebral anterior, pero bueno, no es tema de la charla de hoy, que quiere ser un panorama más básico de lo que es el Doppler obstétrico. Acá tienen el ejemplo del registro de una arteria cerebral media en su porción proximal y la forma de onda de velocidad de flujo, que con variaciones a lo largo del embarazo, pero mantiene siempre un patrón de alta resistencia. Repitiendo, ¿por qué digo alta resistencia? Porque tiene escaso flujo de fin de diástole, entonces me va a dar índices elevados. Fíjese que tiene un índice SD o AB de casi 7 y un índice de resistencia de 0,85. ¿Cómo es la forma de onda de velocidad de flujo de los diversos territorios que podemos estudiar en la circulación cerebral? Les traje solamente algunos, los que se usan más comúnmente y los que han sido estudios de investigación de nuestro grupo. Esto es de la curva publicada por Giancarlo Marí con los datos de la arteria cerebral media. Dentro de ese patrón de elevada resistencia hay una caída de los índices de resistencia en el tercer trimestre. Publicaciones anteriores a esta tabla o algunas contemporáneas de la misma, que ustedes pueden llegar a encontrar, hablaban de que en un alto porcentaje de situaciones uno puede encontrar una arteria cerebral media con flujo ausente o eventualmente reverso en la arteria cerebral media. Esto también en los textos está descrito con más detalle cómo hacer para que eso no ocurra, pero les puedo decir que es básicamente un tema de técnica. Prácticamente siempre van a encontrar
flujo en la arteria cerebral media. El motivo más frecuente, aparte de todos estos que están viendo ustedes, uno de ellos es el edema que ocurre en los fetos con acidosis y que por eso, como vamos a ver ahora, pueden perder la redistribución. Pero el fenómeno más frecuente por el cual ustedes pueden no encontrar flujo de fin de diástole en la arteria cerebral media es por mal manejo técnico. Mal manejo técnico que podemos resumir, si bien habría algún dato más, pero básicamente en 3 circunstancias. Una, que estén utilizando una inadecuada frecuencia de repetición de pulsos. 2, que estén ingresando a la arteria con un mal ángulo, con un ángulo muy abierto. Y la tercera es que estén presionando excesivamente sobre la calota fetal. Bueno, las tablas que les voy a mostrar ahora, las curvas que les voy a mostrar ahora, son objetos de investigación nuestros, están publicados, presentados en el Congreso Mundial de Ultrasonografía del 97, y hemos estudiado la arteria cerebral media en 2 segmentos, en la porción proximal o sector M1, y fíjense que es un poco similar a lo que muestra la curva de Marie, va en ascenso hasta la semana 30 y luego hay una caída de la resistencia progresiva. Si nos alejamos en la cerebral media y tomamos el registro un poco más distalmente, cerca de la bifurcación de la cerebral media, vamos a tener que la resistencia es sensiblemente menor, ligeramente menor, perdón. Ahora las vamos a comparar a las dos. Ahí tienen la porción proximal y acá tienen la porción distal. Nosotros registramos habitualmente en la porción proximal como les mostré recién. Sin embargo, en las últimas 3 semanas los valores son bastante superponibles y estas diferencias son poco significativas. Lo que sí es cierto que los diferentes vasos, tanto en la misma arteria en diferente lugar, tiene diferentes índices de resistencia y diferentes velocidades. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien en conocimiento de la anatomía cerebral y de qué vaso estamos registrando, y no es ir a la cabeza, prender el color y buscar cualquier vaso que esté apareciendo. También les dije que había publicaciones, una es de Giancarlo Marie y otra publiqué yo en el 97 sobre arterias intracerebrales fetales. Luego dejé de evaluarles porque realmente no es sencillo. No es sencillo, me refiero a que es cansador. Cuando algo no es sencillo, me refiero a que quiero hablar de que requiere tiempo, paciencia y, bueno, a veces dedicamos a estudiar otras cosas. Acá tienen lo que encontramos estudiando la arteria cerebral posterior-inferior, un índice de resistencia más bajo que los otros vasos y bastante estable. Esto está en gran escala, pero el IP de la cerebral media es bastante cercano a 1, de la cerebral es bastante cercano a 1. Y acá tienen, si comparamos los vasos, las arterias del cerebelo tienen los valores de resistencia más bajos de toda la circulación cerebral. Acá tienen cerebral posterior y cerebral media M1. Y no solo eso, la arteria cerebelar es de las arterias estudiadas en el feto se han estudiado, si bien no con mucha, no muy reiteradamente por lo difícil, pero se han estudiado lo que a ustedes se les puede ocurrir. Se ha reportado la resistencia de las arterias suprarrenales, hepáticas, esplénica, coronarias, etc. Y salvo las arterias suprarrenales, luego de ellas la resistencia más baja en el feto es la de la arteria cerebelar. Utilización de la cerebral media es para evaluar la redistribución circulatoria. De cierta forma estamos entrando un poco en la segunda charla, que va a ser más corta, así que vamos a compensar los tiempos. Esto es la forma de onda habitual de una arteria cerebral media. Con esas variaciones que les mostré a lo largo del embarazo, mantiene generalmente un patrón de alta resistencia, poca diástole. Cuando el feto está hipóxico, comienza a redistribuir los flujos y entonces vasodilata la circulación cerebral, y al vasodilatar la circulación cerebral tenemos una forma de onda con mayor diástole. Entonces, sabemos que existe un efecto preservador de flujo de la circulación cerebral. En algunos textos, en los textos en inglés, esto figura como brain sparing effect.
este fenómeno se pone en marcha ante la aparición de hipoxia fetal que nosotros vamos a estar sospechando porque seguramente este feto tiene una alta resistencia en la arteria umbilical. Privilegia el flujo en órganos nobles, cerebro, corazón, suprarrenales. Lo buscamos en el cerebro porque es un lugar muy fácil para buscarlo, mientras quiere evaluar arterias coronarias y arterias suprarrenales es realmente muy difícil. Se evidencia en la práctica entonces este efecto mediante la evaluación con Doppler, lo que les dije recién, de la resistencia en la arteria cerebral media. Una forma también de evaluar la hipoxia fetal es relacionar la resistencia de la arteria umbilical con la arteria cerebral media. Normalmente la arteria cerebral media tiene alta resistencia y la umbilical baja, por lo tanto tienen un cociente a favor de la arteria cerebral media. Si el feto está hipóxico, va a disminuir la resistencia en la cerebral media, va a aumentar la resistencia en la arteria umbilical y este cociente va a tender a aumentar. Acá tienen el estudio de la relación cerebro-umbilical con los distintos valores a lo largo del embarazo y como ven, aún agregándole 2 desvíos estándar, es en todos los periodos mayor a 1. Entonces el punto de corte que se ha usado clásicamente es de 1, según el trabajo de Gramelini, pero que es del 92. Sin embargo, el año pasado Bayat y Gembruch publicaron que la relación cerebro-umbilical no es constante durante la gestación y está publicadas esas tablas en la revista Blanca de febrero del 2003. Tenemos que tener en cuenta en estos fetos con hipoxia cómo aparecen los cambios y qué significado tienen. Y tengan en cuenta, en cuanto al momento y la secuencia de aparición de los cambios en la arteria cerebral media, que los cambios en la arteria cerebral media, umbilical y circulación periférica pueden preceder en semanas o hasta meses, a veces, a la aparición de deceleraciones tardías en el monitoreo fetal. En la circulación cerebral, además, se presenta una meseta de vasodilatación, mientras que en los demás vasos el fenómeno sigue progresando. ¿Qué quiere decir esto? Que en un feto hipóxico ustedes se van a encontrar con una arteria umbilical que tiene una resistencia, si habláramos de índice AB, de 3, luego de 4, luego de 5, luego de 7, luego ausente y luego reverso. La cerebral media va a ir vasodilatando y va a tener entonces tal vez un índice de resistencia que de 0,80 bajó a 0,70, 0,60, 0,55 y se queda en 0,55 sin indicarnos la progresión de la hipoxia. Llega un momento que no hace más vasodilatación. Lo que puede llegar a ocurrir si la situación se agrava mucho es que ese feto entre en acidosis y haga edema cerebral, comprima la arteria cerebral media y se pierda la vasodilatación y esa arteria vuelve a tener entonces una elevada resistencia. Entonces, como significado, la vasodilatación de la arteria cerebral media es un mecanismo de adaptación a la hipoxia y no constituye un signo ominoso, y esto lo tenemos que saber, tanto los que hacen obstetricia como los que hagan Doppler obstétrico, porque van a ser los encargados de interpretar el Doppler para el obstetra que está recibiendo el estudio. Después de muchos años de hacer Doppler, les puedo asegurar que el obstetra que está enviando un estudio de Doppler obstétrico está esperando de ustedes no que le pongan 2,28, 3,50, 4,20, 7,90, sino que está esperando que ustedes pongan al final del informe una conclusión de lo que están viendo. Y para eso, aunque hagamos puramente ultrasonografía, tenemos que tener una clara idea del significado de lo que estamos utilizando. Entonces sepan que estos fetos que tienen vasodilatación de la cerebral media nos están diciendo: estoy hipóxico y estoy organizando mi hemodinamia circulatoria para adaptarme a esa hipoxia, pero no me estoy muriendo dentro de 5 minutos. Entonces, si no estoy lo suficiente maduro para sacarme, no me mates por inmadurez y dejame un tiempito más acá adentro, que yo todavía me la estoy arreglando mejor que afuera. No tergiversemos los términos, no estoy hablando del embarazo de término, donde no le voy a pedir encontrar un severo marcador, pero recuerden
que si ustedes están sacando un chico pretérmino por la cerebral media, es más probable que le causen más daño por prematurez que por hipoxia. Los fetos hipóxicos que presentan vasodilatación intraútero no muestran riesgo aumentado de sufrir daño neurológico importante. Y lo que les comenté antes, si la hipoxia es muy severa, lo que puede pasar es que se pierda la vasodilatación cerebral, dado que ese feto comienza a hacer edema cerebral. Acá dice más de lo mismo, de que es un mecanismo de adaptación. Entonces, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media disminuye, pero si la hipoxia es muy severa puede aumentar por edema. La redistribución entonces puede ser un fenómeno transitorio. Pero por otra parte se ha visto que la velocidad máxima sí sigue siendo un indicador de gravedad, porque no se estaciona en meseta, sino que aumenta progresivamente a medida que aumenta la hipoxia fetal. También se ha evidenciado este efecto de redistribución cerebral en otras arterias. Ya les dije, hay publicaciones sobre arteria cerebral anterior de importancia porque irriga los lóbulos frontales. Y acá tienen caso nuestro con redistribución. Fíjense la diferencia entre un índice de pulsatilidad de 1 a la izquierda y de 0,5 a la derecha en la arteria cerebelosa posterior inferior. Finalmente, otra utilidad de la arteria cerebral media es estudiar la velocidad máxima para predecir anemia. Hay una relación entre la velocidad máxima de la arteria cerebral media y la concentración de hemoglobina en fetos anémicos. Y esta correlación es mayor cuanto más grave es la anemia. Entonces, la velocidad máxima de la arteria cerebral media puede, en cierta forma, reemplazar a la espectrofotometría del líquido amniótico para predecir anemia y evitarnos la necesidad de hacer procedimientos invasivos. Acá tienen los puntos de corte repartidos por Marie, que es el pionero en el estudio de arteria cerebral media en la media. 1,29 múltiplos de la media para anemia leve, 1,60 aproximadamente múltiplos de la media para las severas. Bueno, todas las tablas, libros y CDs tienen esta tabla. Entonces tenemos que evaluar siempre la circulación cerebral, la elección en la porción proximal. La caída de la resistencia en la cerebral media es un fenómeno precoz de adaptación a la hipoxia. Se puede estabilizar en meseta antes de que ocurran eventos más graves, tanto arteriales como venosos en el feto. La evaluación de la relación cerebral umbilical es más sensible para detectar hipoxia fetal. La velocidad máxima dijimos que puede ser un índice más certero del grado de compromiso. Y la velocidad máxima también es de utilidad en la predicción de anemia fetal. Vamos a seguir adelante.